¿Cómo se escucha? El día de hoy, insisto, es: eres espectador de violencia, rompe el silencio y actúa. Lo imparto solamente yo, es una charla, voy a tratar de estar interactuando con ustedes por medio de los comentarios. El tema lo estoy impartiendo a petición de la página Prevención de Violencia en Atotonilco, quienes me buscaron y me pidieron que por favor hablara sobre cómo identificar las violencias y de qué forma se puede intervenir o cómo se puede erradicar si yo soy un espectador de violencia. ¿Sale? Entonces, pues sin más ni más, al terminar el live se pasan por la página de Prevención de Violencia Totonilco, le dan like, le dejan mucho amor a la página, chequen sus contenidos, las ideas que traen están padrísimas y pues bueno, si no le han dado like a mi página, pues obviamente pasen, denle like, compartan el video, ayúdenme a llegar a todas aquellas personas que puedan necesitar conocer este tema. ¿Sale? Y pues sin más ni más, mi nombre es Eunice Ledesma, soy psicóloga y estoy a su servicio. Comenzamos. El objetivo de este live en específico es generar conciencia sobre la importancia de actuar cuando se es testigo de violencia, identificando los diferentes tipos de violencia y su impacto en la sociedad para que con ello podamos promover intervenciones oportunas y aportar a la disminución de la violencia en nuestro entorno. El día de hoy hablo de violencia en general, no voy a centrarme en una en específico ni nada de esto, voy a dar una breve explicación y voy a decir por qué es importante intervenir para poder disminuir la violencia en nuestro entorno. ¿Sale? Bueno, insisto, si tienen algunas dudas, me las van poniendo en los comentarios. ¿Qué es violencia? Pues primero que nada, ¿verdad? Porque no puedo identificar si una persona está siendo violentada si ni siquiera reconozco lo que es la violencia. La violencia es el uso de la fuerza y o el poder para causar un daño con la intención de imponer y o dominar a una o varias personas. ¿Sí? La violencia se puede dar de forma directa, voy directamente con la persona o las personas y las violento, o de manera indirecta. Ya lo iremos comentando con algunos ejemplos un poquito más adelante. Voy a tratar de que toda la parte principal de definiciones y cosas así se pase rapidísimo, pero para irnos al punto importante, ¿sale? Bueno, los tipos de violencia. Ya sabemos que hay muchísimos tipos de violencia. Yo voy a tratar de mencionar los más comunes o los que se utilizan en mayor medida y más frecuentemente, combinados con muchos otros. Para empezar, voy a hablar de la violencia económica, que implica el privar a una persona de obtener recursos económicos o patrimoniales o quitárselos, afectando con ello su capacidad de vivir de manera autónoma. No sé si por ahí en algún momento les ha tocado saber de parejas que castigan ya sea a sus esposas o a sus esposos no dándoles dinero o quitándoles, por ejemplo, el celular, rompiendo los objetos que utilizan para, para generar más recursos, como lo son actualmente, por ejemplo, la computadora o el celular que se utilizan para trabajar y un largo etcétera. Es todo aquello que se impide que la persona tenga, insisto, recursos económicos o patrimoniales, o que ya teniéndolos se le quita. ¿Sale? Entonces, de ahí nos vamos a mover a la violencia laboral o el mentado mobbing, que muchas veces, aquí voy a hacer un paréntesis, se confunde o utilizamos la palabra bullying para decir, me hacen bullying en el trabajo. No, el término adecuado es mobbing o violencia laboral, que implica abusar u hostigar al trabajador, así como afectar su desempeño y o crecimiento laboral. ¿Sí? Abusar, yo creo que de lo más común que se escucha es que me quedo horas extra y no me pagan, no me pagan las horas extra. O por ahí también me ha tocado en algunos casos escuchar a personas que dicen, tengo un compañero o mi jefe me obstruye el trabajo que estoy haciendo, requiero tal material o requiero tal información y no se me brinda, o ya entregué el trabajo a la persona que es mi superior inmediata y esta persona no lo hace llegar al fin último, y entonces quien sale perjudicado soy yo.
Este tipo de cosas se entienden como violencia laboral o mobbing. Bueno, hasta aquí. Es importante el distinguir que un tipo de violencia casi siempre va a estar combinado con dos o más tipos de violencia a la vez. Por ejemplo, esto que les decía, trabajo horas extra y no me pagan esas horas extra. Sí, yo salgo cansado, salgo desgastado, es de forma frecuente, cosas así. Aquí podemos observar cómo hay violencia laboral y violencia económica. Entonces, en todos los que diga a partir de ahora se van a fijar cómo se involucran de todos un poco. ¿Ok? Bueno, pasamos a la violencia institucional, que se caracteriza por ser ejercida por aquellos agentes y o funcionarios del Estado que dan uso indebido del poder o de la fuerza, violentando con ello los derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, podemos escuchar de casos como arrestaron a tal persona y no le dieron permiso de utilizar el teléfono, no le permitieron su derecho a hacer la llamada a su abogado o a sus familiares o a quien lo requiriera. Insisto, aquí hay una violencia que tal vez no es física como tal, ya lo veremos también más adelante, pero que sí es ejercida por funcionarios o agentes del Estado, entonces se considera violencia institucional. Bueno, otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que es a lo que iba. Este tipo de violencia no es tan fácil de identificar. De hecho, es muy sutil la mayoría de las veces. Y al ser tan sutil o tan poco dialogada en espacios sociales, pues entonces no se identifica con claridad. La violencia psicológica es toda aquella agresión que se realiza sin contacto físico hacia la víctima, que busca controlar y o manipular a la persona o al ambiente. Y entonces, por ejemplo, al hablar de violencia psicológica, hablamos de amenazas verbales, obviamente, hablamos de groserías, hablamos de gritos, también podemos hablar ya sea directamente a la persona o hacia el entorno. ¿A qué me refiero con el entorno? Es, por ejemplo, cuando tú sabes que una persona está mintiendo acerca de la situación que está viviendo para violentar a una persona en específico. Esto es violencia psicológica y también es entendida muchas veces como violencia social. Bueno, pasando a la siguiente, que es la más conocida, es la más mentada, esta es la que todo el mundo conoce, es la violencia física. La violencia física es el contacto directo con el cuerpo de la persona con la intención de limitar su movilidad, generar malestar, dolor, daño ya sea externo o interno e incluso la muerte. Esta es la más conocida porque creo que es a la que se le da mayor difusión en todos los medios y porque ya va a un nivel más grave legalmente. Bueno, también tenemos la violencia sexual, que es el uso de la fuerza física, la coerción y o intimidación psicológica para hacer que una persona tenga algún comportamiento o acto sexual que no desea. Y entonces aquí encontramos cosas como el acoso callejero, encontramos la violación, encontramos el hostigamiento o amenazas por el sexting, cosas de este estilo. Ok, espero que hasta aquí no haya dudas. Si hay alguna duda, si tienen algún comentario y me quieren compartir lo que opinan con respecto a cada uno de estos tipos de violencias que voy mencionando, déjenmelo en los comentarios. Ahorita me voy a hacer un espacio para leer lo que me están dejando. ¿Sale? Ok. Y por último, bueno, en este tema, porque hay muchas más que se pueden especificar, dejé la violencia simbólica, que está ejercida
socialmente por esquemas asimétricos de poder y que suele ser implícita, suele ser invisible y se reproduce de manera sistemática y encubierta. Este tipo de violencia es tan sutil porque encaja cosas que no tomamos como anormales, que tomamos como algo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, es muy común creer que un niño tiene que obedecer a un adulto por el simple hecho de ser niño. Este tipo de violencia simbólica representa un esquema asimétrico de poder en el que no hay un verdadero sustento de que el adulto tenga más poder que el menor solamente por el hecho de ser adulto. Lo podemos ver en estereotipos, lo podemos ver en prejuicios, lo podemos ver en racismos y en todas estas acciones, pensamientos y sentimientos ejercidos hacia otra persona de manera sistemática y encubierta. Muchas veces no se dice, muchas veces no se habla, muchas veces ni siquiera sabemos que está ahí. ¿Sale? Ok, y pues lo que les comentaba, rara vez los tipos de violencia se van a dar de forma aislada. Casi siempre nos vamos a encontrar que todos estos tipos de violencia se utilizan de forma conjunta, hay 2 o más tipos de violencias en una sola situación. Ok, muy bien. Ahora sí, me paso a los comentarios, pero les quiero hacer una pregunta primero. ¿Han sido víctimas de violencia? Cuéntenme en los comentarios cómo fue. De todos estos que ya mencioné o incluso de los que no he mencionado, ¿cómo fue? ¿Te violentaron y cómo te sentiste? ¿O cómo te sientes actualmente al pensar en eso? ¿Alguien presenció o tenía conocimiento de la situación violenta que tú estabas viviendo? ¿Qué hicieron las personas a tu alrededor? ¿Cómo se comportaron? ¿Y cómo te sentiste tú con su reacción? Les doy un momento para que me escriban y me paso a los comentarios para ver y leerlos y convivir con ustedes un poquito, un ratito con todo este tema. Ok. Aquí me comenta Andrea, ¿cómo nos apoyamos al ver que alguien pasa por una situación de violencia en las calles? Uy, una pregunta súper importante. Eso lo voy a tocar un poquito al final. ¿Sale? Es un tema que voy a extender un poquito más. Déjenme por favor en los comentarios, platíquenme alguna situación y aquí la dialogamos. Me gustaría saber qué tipo de violencias se identifican con lo que acabo de explicarles, con los ejemplos que les di. Si les ha pasado, si conocen a alguien que le haya pasado, también se vale. Déjenme en los comentarios, vamos a dialogar un ratito. Me dice Eduardo, un ejemplo de violencia simbólica entraría cuando la persona te manipula dejando de hacer las cosas que te gustan. No, la violencia simbólica va más enfocada hacia considerar a alguna otra persona, mira, te lo pongo acá, por cuestiones de poder social. Por ejemplo, en su momento, ahora con todo el boom y todo lo que se ha estado escuchando del feminismo, una de las cosas que alega el feminismo es que hay un esquema asimétrico de poder entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, la violencia simbólica habla de cómo se asume que un estereotipo de persona tiene más poder sobre otras personas que no encajan en ese estereotipo o en ese sistema. ¿Sí? No sé si con esto resuelvo tu duda.
Lo que tú me refieres es, Eduardo, lo que tú me refieres es violencia psicológica. Cuando la persona manipula, dejando de hacer lo que el otro, por ejemplo, es que a mí me gusta cuando la otra persona me abraza y me platica cómo le fue su día, pero cuando está enojado o enojada conmigo, lo que hace es alejarse de mí y no me habla, me ignora, me hace la mentada ley del hielo. Eso es violencia psicológica. ¿Sale? Ok. Síganme platicando sus dudas, también sus experiencias, ¿sale? Yo aquí estoy, los escucho, los escucho, más bien los leo. Bueno, ok, seguimos entonces con el tema. Los veo algo tímidos, anímense. Vale, ok. ¿Qué es un espectador? Vámonos al tema central ya de jalón, de una vez. ¿Qué es un espectador? Un espectador es aquella persona que presencia, mira u observa algún evento. Nada más. No es alguien que participa en el evento, que forma parte del evento como tal, sino o que interviene en el evento, sino que es nada más alguien que se limita a mirar u observar lo que está sucediendo. ¿Sale? Y entonces cuando hablamos de un espectador de violencia, hablamos de alguien que se limita a mirar u observar la violencia ejercida hacia una o varias personas. Un ejemplo muy claro es cuando muchas veces me platican, digo muchas veces porque es bastante común escuchar, yo sé que el esposo de mi vecina le pega porque se escuchan los gritos cada tantos días o cada ciertos meses, pero pues ¿qué hago, no? Ahí hay ahí hay un espectador. La persona sabe y conoce que hay una situación de violencia, pero no hace nada, se limita a mantenerse al margen, a observar. Muy bien. Bueno, una vez visto esto, vámonos al tema fuerte, que es el impacto psicológico de la violencia en víctimas y espectadores. ¿Qué pasa cuando una persona vive violencia, es víctima de violencia, y qué pasa con esa persona que está observando la violencia, aunque no esté siendo violentado, aunque no esté siendo parte de la situación? Entonces encontramos que al ser víctima y o espectador de violencia, se vulnera, se fragiliza y se rompe el propio equilibrio psíquico, generando un trauma. En una ocasión una persona me platicaba sobre cómo le tocó ver que asaltaban a alguien a mano armada y dice, a mí no me pasó nada, yo ni siquiera estaba tan cerca. Dice, pero ahora tengo un temor tan grande de salir a la calle y específicamente pasar por esa calle. Entonces, aquí podemos ver cómo la persona se siente vulnerable, se siente frágil y el equilibrio psíquico que tenía, esta estabilidad emocional, mental y física que presentaba, ya no existe. Hay un trauma. Voy a hacer un breve paréntesis. El trauma se entiende como algo que deja marca, algo que deja una cicatriz, algo que deja una herida, ¿sale? Hay un trauma. Bueno, y entonces esto es como la parte sencilla, lo más breve. Hay muchísimos factores que suceden en el momento en el que se está violentando a una persona o que se está siendo espectador de la violencia. Y entre esas cosas se puede observar que a corto, mediano y largo plazo podemos encontrar trastornos de ansiedad en la persona, ya sea la víctima o el espectador, trastorno depresivo, estrés postraumático,
aislamiento social para la persona. Esto que les comentaba, la persona simplemente ya no quería salir a la calle, estaba teniendo miedo de ser violentado al igual que lo que le tocó observar. También sucede algo llamado el síndrome de adaptación paradójica, que es una dependencia hacia el agresor. Esto lo viven más las víctimas que el espectador, ¿sí? En el que yo reconozco al otro, aunque no lo sea, reconozco al otro en una posición de mayor poder a la que yo tengo, y entonces siento que dependo de esta persona, ¿sí? Está también las distorsiones cognitivas, que también es un efecto que yo creo que actualmente en nuestro país está bastante marcado, que es el minimizar o restarle importancia a las acciones violentas o las situaciones violentas que se han vivido. Por ejemplo, hará unos, ¿qué será? Unos 5 años, no era tan común escuchar en las, no sé si tiene más de 5 años, pero bueno, no era tan común antes escuchar en las noticias el personas asesinadas de forma violenta, secuestros. Tal vez también tenga un poco que ver por ahí con el crecimiento de las redes sociales, pero antes no era tan conocido. Y actualmente tú puedes ver que la gente platica, oh, hubo una masacre en tal lugar, y se dice de una forma tan coloquial y tan calmada como si fuese algo del día a día. Sí lo es, pero esto no implica que sea algo normal o que se tenga que minimizar la importancia de estas vivencias violentas. Sí, entonces una distorsión cognitiva es eso, minimizar o restarle la importancia a esas vivencias violentas. También podemos encontrar que a consecuencia de las vivencias violentas, ya sea como víctima o como espectador, puede surgir alcoholismo, drogadicción e incluso, dependiendo de la situación, en el peor de los casos, el suicidio. Se dice fácil, hay muchas otras cosas que se pueden derivar, no las mencioné todas, mencioné las más comunes, las más fáciles de distinguir, pero pues es lo que podemos rescatar así rápido, porque no quiero tampoco que tome mucho tiempo el tema. Entonces, bueno, hasta aquí. Si tienen algún comentario sobre esto que acabo de decir, sugerencias, preguntas, dudas, lo que quieran, déjenmelo en los comentarios, por favor. Ahorita lo checamos. Ok, vale. Vamos a hablar entonces, porque estamos hablando de los espectadores, ¿cuáles son los mecanismos de defensa de los espectadores? ¿Por qué los espectadores pueden ya sea actuar o no actuar en consecuencia a la violencia que están presenciando? Y entonces aquí les voy a exponer algunos cuantos mecanismos de defensa que no son otra cosa más que lo que ahí mismo dice. Es un mecanismo que utiliza la psique para defendernos de la vivencia que estamos teniendo. Entonces el primero, que a mí me parece como el más no importante, sino el más fácil de reconocer, porque las redes sociales actualmente nos lo permiten, es la racionalización, que es cuando la persona se excusa con argumentos lógicos y detallados para intervenir o no intervenir en la violencia que está presenciando, de la que es espectador. Un ejemplo claro sería, bueno, él le pegó primero y merecía la golpiza que le dieron, entonces por eso yo ni me metí. Como yo vi que él llegó y lo golpeó, pues yo no me meto. Ya si se lo fregaron, se lo fregaron. Este es un claro ejemplo. Al racionalizar, pues entonces podemos decir, bueno, es que llegó primero él, venía con la intención de violentar, dio el primer golpe y entonces es merecedor de la respuesta. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo claro de racionalización. Otro mecanismo de defensa que utilizan los espectadores para intervenir o no intervenir es la negación. El rechazo a reconocer lo que es evidente. ¿Sí? Por ejemplo, el jefe que dice, no, es que Perenganito tiene mucha vocación en su trabajo y no le molesta trabajar tantas horas extra sin que le paguemos.
Ahí el jefe en este ejemplo está negando que existe una violencia evidente, que es el no le estoy pagando las horas como corresponde. Y me niego a creer que es lo justo, se niega a creer que es lo justo el jefe. ¿Por qué? Pues porque tiene una negación al respecto, no quiere reconocer que está violentando. Okay. Hasta aquí. Le sigue uno que me llama mucho la atención, en específico, porque yo creo que tiene que ver con una base de temor, que es la formación reactiva. En la formación reactiva vamos a ver a la persona expresar ideas y emociones opuestas a las creencias o los valores y aquellos sentimientos que está teniendo, ¿sí? Y es muy común verlo. Por ejemplo, cuando una amistad o un familiar golpea a su hijo y la persona no dice absolutamente nada o no hace absolutamente nada, a pesar de que por dentro está en desacuerdo, está enojado, está temeroso, o cualquier emoción que pueda derivar. La persona no está de acuerdo en la formación reactiva y lo que hace es hacer el opuesto, se queda callado o incluso puede llegar a aprobar lo que el violentador está haciendo. ¿Sí? Ok. Bueno, para continuar, tenemos la proyección, ¿sí? Que es cuando atribuimos a las personas o los objetos nuestros propios sentimientos, nuestros pensamientos, deseos y emociones. Y este ejemplo también lo podemos ver muy fácil en redes cuando lees cosas parecidas a la policía debería molerlos a golpes por lo que hicieron. Aquí hay una clara proyección de mi deseo a golpear a aquella persona que estoy viendo, ya sea en el video, en la foto, en el artículo, como sea. Este es un ejemplo de lo que es la proyección. Yo lanzo lo que pienso, lo que siento o lo que deseo hacia alguien más o hacia algo más. Y por último, el último mecanismo de defensa que tienen los espectadores es la sublimación, que es la transformación de aquellos deseos inconfesables que tenemos en intereses o actividades que la gente o la sociedad acepta. Por ejemplo, yo gobierno, no resuelvo la inseguridad que la sociedad de la que estoy a cargo está viviendo, ya sea porque no quiero o porque pues simplemente no lo hago, estoy en otras cosas, yo gobierno, insisto. Pero me tomo el tiempo de dar recursos económicos o materiales a los ciudadanos, ¿sí? No hago una cosa, omito por voluntad una situación para resolver este tipo de violencia o cualquier tipo de violencia, pero hago algo que sí es aceptable. Entonces yo puedo, por ejemplo, ir a darle recursos a unas comidas a la persona que vivió violencia, sí, a la que no pude proteger yo como gobierno. Es un ejemplo. Hasta aquí. Dudas. Déjenme sus dudas, déjenme sus comentarios si tienen algún otro ejemplo con lo que les estoy diciendo. Déjenmelo por favor en los comentarios. Muy bien. Y pasándome a los comentarios, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes han sido espectadores? ¿Qué tipo de violencia han presenciado? ¿Cómo se sienten al pensar en eso? Cuando tuvieron la oportunidad de presenciar violencia, ¿hicieron algo al respecto? Si pudieran cambiar algo de ese recuerdo, ¿qué sería? Les doy un minutito ahí para que contesten. Me paso a los comentarios a ver qué me han estado escribiendo y continuamos.
Dice Chuli que no me ve. No, no me ve. Ahorita al final voy a quitar la diapositiva. Es que soy nueva en esto de en esto de los live. Y pues bueno, me estoy enseñando. Ténganme un poquito de paciencia, ya luego al final como profesional me voy a ver, pero es eso. Ahorita en un ratito más. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Han sido espectadores o no de violencia? ¿Les ha tocado? ¿Han sido testigos? ¿Cómo se sintieron? ¿Les ha tocado ser espectadores? ¿Cómo se sintieron con eso? ¿Qué hicieron? Platíquenme. Los veo muy calladitos, muy silencios. Bueno, bueno. Ok, váyanme dejando en los comentarios. Me gustaría leerlos, de verdad. Tengo mucho interés en interactuar con ustedes. Así que déjenme en los comentarios si les ha tocado presenciar violencia, qué han hecho y cómo se han sentido con eso. Aquí me comparte Susana. Dice, yo un tiempo viví con una vecina a la que violentaba a su esposo. Sin embargo, traté de buscar información en internet de qué hacer en casos de violencia doméstica y no encontré mucho que hacer como espectador. Si bien es cierto que a veces encontrar la ayuda adecuada para ayudar a la persona violentada es difícil desde el punto de vista como espectador, ¿sí? Todo esto lo vamos a tratar al final, ya casi, al final, y voy a dar por ahí algunas sugerencias de cómo hacerlo. También voy a dar el espacio para que después de esas sugerencias me pongan más dudas y yo quiero escucharlos, quiero leerlos. Oye, sigo con el escucharlos. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan, qué opinan, cómo se sienten y qué interés tienen, ¿sale? Así que déjenmelo ahí en los comentarios. Ahorita en un ratitito más, Susana, los toco. Ok, dice, en lo personal sí he sido espectador de violencia psicológica. Eduardo, ¿y cómo te sentiste con eso? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué hiciste? Aquí nos comenta Chuli que se ha sentido mal. ¿Mal cómo? Dice que con impotencia. Claro que sí, a veces es frustrante, ¿verdad? Porque muchas veces no conocemos el impacto que pueda llegar a tener nuestra intervención. Es natural sentir temor, preocupación, rabia y todas estas emociones en el momento de presenciarlo. Incluso también es común encontrar a personas que sienten placer al presenciarlo. Sí, hay de todo. Entonces, sí es importante reconocer primero que nada el tipo de violencia y después reconocer cómo nos sentimos, ¿ok? Me dice Chuli que ella no hizo nada, ¿ok? También es válido, no pasa nada. Ahorita voy a hablar de por qué es válido también no hacer nada cuando no es posible, ¿ok? Pero lo vamos a tocar un poquito más adelantito. Nos comenta Eduardo, dice, ese tipo de violencia le he observado en una pareja de novios donde el chico manipula a su novia, dejando de hacer cosas que les gusta, supongo que a ella. Dice, dejando de usar, dejando de usar cierto tipo de vestimenta. Ok. Sí, así de sutil es la violencia psicológica, pasa muy desapercibida, en detallitos muy, muy, muy pequeños, con respecto a la interacción que tenemos con otros. A veces ni siquiera necesito decirle nada a la otra persona, basta con mi postura, y los movimientos que hago para revelarle a la otra persona que estoy tratando de manipularle.
claro que la otra persona pues no lo entiende como, ay, mira, me quiere manipular. Muchas veces no. Para esto se requiere práctica. Aprender a identificar la violencia para entonces no caer en la manipulación. ¿Sale? Me dice Chuli que no puede compartir en su muro. Ah, qué caray. Ahorita veo qué tengo que hacer para que se pueda. Ok. Me dice Eduardo que es una frustración intensa de no poder hacer algo porque sabía que si intervendría a la chica quizá le ocasionaría otro problema. Qué importante es también evaluar las posibilidades de lo que puede suceder si yo intervengo, ¿verdad? Nos encontramos sobre todo en violencia de pareja, que muchas veces la persona que está violentando, al ver que alguien más interviene, busca otro espacio para desquitarse con la víctima una vez más y tal vez hasta de forma más grave. Sí pasa, sí sucede y es comprensible, Eduardo, que la frustración sea intensa. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de todo esto, ¿ok? Poco a poco, poco a poco. Muy bien. Bueno, síganme dejando sus comentarios, qué gustazo leerlos, de verdad que me emociono mucho. Yo podría hablar todo el día de temas de este índole. Me gusta, me fascina. Los leo y pues continuamos, ¿ok? Bueno, los medios de comunicación, esta es una pregunta bien buena. ¿Los medios de comunicación pueden manipular tu opinión? ¿Se lo han preguntado? ¿Será cierto que los medios de comunicación pueden manipular cómo yo reacciono a los eventos de mi entorno, de la sociedad en la que vivo, de personas ajenas a mí, de personas cercanas a mí? ¿Qué les parece si hacemos un pequeñísimo ejercicio así bien breve? ¿Sale? Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento y quiero que se presten mucha atención a ustedes mismos, ¿sí? A la forma en la que se sienten al escuchar las frases que voy a leerles a continuación. Y ya ahorita ustedes me dicen si los medios de comunicación pueden o no manipular lo que ustedes opinan. ¿Sale? Ok. La primera frase dice así: despiden a trabajador por hacer TikToks en horario laboral dentro de las instalaciones donde trabajaba. ¿Qué sienten al escuchar esto? La segunda frase dice: trabajador buscaba promocionar la empresa en la que trabajaba haciendo TikToks y lo despiden acusándolo de robo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan de estas dos perspectivas, de estas dos frases que podemos encontrar en prácticamente cualquier titular de cualquier medio de comunicación? Les comparto otro. Este lleva créditos, lo tomé de la página La Corregidora de Facebook. Así que se los leo una vez más, presten atención a cómo se sienten mientras lo escuchan. Un hombre, con lágrimas en los ojos, quiso arrollar a la mujer que decía amar, aventándole su camioneta. ¿Cómo se siente escuchar eso? Y en la siguiente frase, que sería: hombre intenta atropellar a su expareja. Tómense un momento para darse cuenta cómo la forma en la que está redactada cada frase puede despertar ciertas emociones en nosotros mismos. ¿Cómo esto tiene relación con la perspectiva que yo tengo de lo que es positivo y de lo que es negativo, de lo que es correcto e incorrecto, de lo que está bien y de lo que está mal? Tómense un momento para pensar.
¿Con cuál de estos titulares se sintieron más cómodos? ¿Cuál de estos titulares despertó una emoción fuerte o más intensa? Ahora abran sus ojos y déjenme en los comentarios cómo se sintieron al escuchar los ejemplos y platíquenme si pudieron identificar el haber utilizado o no algún mecanismo de defensa de los que les mencioné al principio. Los leo. Nos comenta Eduardo sobre lo que hablábamos hace un momentito. Esta violencia psicológica no es muy conocida e incluso suelen decir lo hago porque lo o la quiero o lo quiero, ¿sí? Y tienes razón, Eduardo. La violencia psicológica pasa desapercibida cuando no te tomas el tiempo de analizar cómo me siento yo cuando la otra persona actúa de tal o cual forma, ¿sí? Y insisto, y también si no nos informamos, si no buscamos dialogar esto en espacios abiertos, hacerlo del conocimiento popular, pues claro, pasa muy desapercibida. Nos comenta Susi que sobre la manipulación de los medios, dice, claro, cambian títulos para hacernos enojar o no tomarle importancia. Lo hacen y lo hacen con premeditación, alevosía y muchísima ventaja. Dice Chuli, Clara, Televisa lo hizo por muchos años y creo que lo siguen haciendo y no nada más ellos, tristemente no lo hacen nada más ellos. Nos comenta Ana, enojo en la frase que la persona arroja su camioneta a su expareja. Claro, ¿te despertó entonces una emoción fuerte, Ana? ¿Un enojo fuerte? Dice Chuli, ande loco. ¿Cuál loco? Ok, los leo. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué opinan? ¿Pueden o no pueden los medios de comunicación manipular nuestra opinión? Y dice, dice Chuli, y porque tenía lágrimas en los ojos, porque tenía lágrimas no le iba a matar, jaja, no manches. Y qué importante es, ¿no? Cómo se busca muchas veces amortiguar noticias o situaciones que son crudas o que son realistas por medio de la narrativa, ¿verdad? Así es, Ana, y claro que sí, que provoca reacciones fuertes, Ana. Todo este tipo de titulares, hay muchísimos. Yo les daba como referencia a la página de La Corregidora, que es una página que se dedican a modificar los titulares que están escritos con la intención de amortiguar o de tergiversar la realidad o los hechos. Así que se la recomiendo muchísimo. Bueno, vamos a seguirle para llegar a lo que les interesa, por lo que yo veo que vienen la mayoría, que me preguntan qué hacer. No sin antes mencionarles la influencia que tienen los patrones de conducta al ejercer la violencia. Bueno, este pequeño fragmento del tema lo estoy abordando porque me interesa dejar algo muy en claro, ¿sí? Los patrones de conducta son modelos a seguir. ¿Qué quiere decir? Que son conductas que tomamos de alguien a quien admiramos, a quien respetamos, y que tomamos esas conductas que tiene esta persona como una guía para actuar, para pensar y para sentir, ¿sí? Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen esta me encanta porque creo que es muy realista.
Bueno, estas guías se siguen a causa de distorsiones cognitivas. A ver si se acuerdan que lo vimos hace ratito, que hablábamos de que es el aminorar o restarle importancia a las agresiones. El ejemplo más claro que se me ocurre para esto es la frase: a mí me pegaban y no salí mal. Cuando hablamos de violencia infantil, que por cierto es delito. ¿Sale? Entonces, cómo las personas distorsionan sus pensamientos, sus percepciones para amortiguar el impacto de la violencia que vivieron. Y entonces terminan reproduciéndolos. Como no los ven tan graves, no los ven como algo dañino, no los ven como algo peligroso, terminan perpetuando la violencia que en su momento vivieron. Esto en primera parte. Obviamente hay muchos más puntos que se podrían mencionar aquí, pero yo quise dividirlo en dos. La segunda causa sería el inadecuado o perjudicial manejo de las propias emociones. Cuando yo crezco en un entorno violento que constantemente me daña, ya vimos los tipos de violencias, cualquier tipo de violencia, esto no nada más los golpes. Cuando yo crezco en un entorno violento y no me tomo el tiempo de trabajar y de analizar y de tratar de sanar estas emociones que surgieron a raíz de toda la violencia vivida, entonces esas emociones se pueden acumular, se pueden alterar, se pueden combinar con otras emociones perjudiciales, y entonces al no tener un adecuado manejo de lo que siento, termino repitiéndolo o agravándolo, porque a final de cuentas los patrones de conducta violentos siempre tienden a agravarse cuando el violentador no tiene intención de analizarse y de sanarse. Hasta aquí, déjenme dudas, ¿sale? Ahorita los leo. Ok, entonces ya, viene la parte padre. Entonces, si soy espectador de violencia, ¿qué hago? Ya, pues sí soy, sí me ha tocado ver, todavía hasta la fecha lo veo. ¿Qué hago? 8 puntos importantes. El primero de ellos es informarte. Lo que yo les decía, si no somos capaces de reconocer la violencia cuando la vemos, no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que informarnos de qué se trata, por qué surge, dónde viene, hacia dónde va, qué pretende. ¿Sí? La segunda parte es analizarse a uno mismo, porque si no me tomo el tiempo de saber cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué estoy haciendo, al saber reconocer la violencia, entonces no puedo hacer nada. A veces generamos más daño cuando no nos ponemos a analizarnos y a trabajar en nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. El tercer paso es identifica la violencia. Claramente, ponle nombre y apellido, dicen. ¿Sí? Ahí hablábamos de violencia psicológica. Ok, violencia psicológica. Y que tal vez la persona también está viviendo algún tipo de violencia, no sé, vamos a ponerla económica. Bueno, ok, la persona está viviendo violencia psicológica y económica por parte de su pareja en este caso, ¿sí? Identifica claramente el tipo de violencia para entonces saber reconocer e identificar qué tipos de necesidades puede presentar la persona, ¿sí? El cuarto paso es no justifiques bajo ningún concepto al violentador. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí hablamos de la revictimización, que es el absurdo, así tal cual suena. Iba por la calle, le platico yo no sé, al vecino, iba yo por la calle y saqué mi celular para contestar una llamada, pasó una persona y me lo arrebató.
Y entonces mi vecino, en lugar de preguntarme cómo estoy, qué pasó, viste a la persona, qué hiciste, ya acudiste a las autoridades pertinentes, en lugar de aportar todo esto, me dice, ay, pero es que ¿para qué sacabas el teléfono de tu bolsa? No tiene relación, no se puede justificar que porque yo saqué mi celular de la bolsa, el otro tenía derecho a quitármelo. No se puede justificar que porque a mí me apasione mi trabajo, mi jefe no me pague horas extra. No se puede justificar que porque la mujer está teniendo a su sexto bebé, el médico puede insultarme en el momento, puede insultarla en el momento del parto. ¿Sí? No se puede justificar al violentador. Hay una diferencia enorme entre justificar y tratar de comprender qué lo llevó hasta ahí. Pero nada quita que esté violentando. ¿Sí? El quinto punto es empatiza. Trata de ponerte en el lugar de la víctima y del agresor, ¿por qué no? Tratar de entender qué lleva a este entorno a actuar de esta manera. Esto que estoy viendo, estas personas que estoy observando actúan de cierta manera. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene? ¿En qué basan sus decisiones? ¿Sí? Empatizar, tratar de ponerme en su lugar, sabiendo que esos zapatos no son míos, ¿ok? El sexto punto es respalda a la víctima. Por ahí nos decía Eduardo, dice, es que no sé qué hacer, tal vez si le digo algo le vaya peor, tal vez si yo intervengo salgan peor las cosas. Bueno, a veces respaldar a la víctima no quiere decir que yo voy a ir y voy a empujar al agresor y le voy a faltar al respeto, así no, a veces simplemente es decirle de forma discreta a la víctima, si necesitas ayuda, aquí estoy. ¿Sí? ¿Cómo respaldar a la víctima aparte de decirle si necesitas ayuda? A veces también es válido y nos puede pasar que el agresor es alguien cercano y que nos escucha. Entonces podemos tratar de comprender por qué el agresor actúa como actúa y hacerle ver que lo que está haciendo no es correcto, no es adecuado, que está dañando a alguien más, que tiene consecuencias de diversas índoles, ¿sí? Entonces, respaldar a la víctima a veces es simplemente estar ahí para que la víctima sepa que cuenta con nosotros, y otras veces va a ser ir directamente con el agresor y otras tantas va a ser dar parte a la justicia. ¿Para qué? Para que pueda resolverse la situación de violencia que estamos presenciando. ¿Sí? Ok. La 7 es tal cual, actúa. Haz algo, promueve, trata de prevenir, habla con tus conocidos, aunque parezca algo tan simple. Colocar sobre la mesa temas de violencia hace que los demás se detengan a dialogar, aunque a veces termina en discusión, yo lo sé, pero ya mínimo se están cuestionando, ya mínimo están oyendo, ya mínimo están hablando lo que piensan. Y una vez que conoces y que dialogas y que escuchas al otro y que te expresas, es más sencillo intervenir. No se puede intervenir en algo que no conocemos. Entonces, una forma también de actuar es esa: dialoga, habla y nunca justifiques al agresor. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que les daba del amigo que golpea al niño, y bueno, es que pues es su papá o es su mamá, la amiga, no sé, y pues ellos saben cómo es el niño y pues por algo se lo fregó. No tiene justificación. ¿Sí? Recuerden, aquí voy a hacer un breve paréntesis, que cuando se trata de menores, cualquier adulto puede ser su representante legal. ¿Sí? Pero obviamente se necesita el conocimiento legal. Como recomendación, a la hora de informarse, métanse a dialogar con personas que conozcan de leyes, que conozcan de psicología, que conozcan de todos estos temas sociales que nos atañen y que nos preocupan sobre la violencia.
Y por último, pero no menos importante, el punto número 8. Si de plano lo analizaste, te informaste, identificaste, trataste de intervenir, empatizaste, si respaldaste, si actuaste, pero no funcionó, pide ayuda a un profesional. A mí me ha pasado en diferentes áreas que llegan y me preguntan, ya sea yo estoy en la calle o eso, me piden asesorías por el tipo de conocimientos que yo manejo, que es la psicología y todo lo relacionado con parejas. Y me ha sucedido que incluso me han mandado mensaje personas de, ¿sabes qué? Mi familiar, y específicamente, está pasando por una situación violenta y creo que es momento de hacer algo más. Yo te contrato a ti, pero tú atiendes a tal persona. Otras quizá hoy puedes venir y dar un tema al respecto. Pide ayuda de un profesional. Si no sabes ya qué más hacer, pide ayuda. Se vale pedir a quien sea con tal de ayudar a disminuir la violencia. ¿Sale? Ok, hasta aquí. Añádanme sus dudas, sus comentarios, qué opinan, si han hecho algo de lo que ya mencioné, si les funcionó, si no les funcionó. Déjenme saber, quiero leerlos. Me paso a los comentarios para ver qué me han estado diciendo. Ok. Si sean así, nos manipulan los medios de comunicación, incluso nos hacen tomar algún tipo de papel en diferentes contextos. Incluso en los titulares, ¿verdad? Te ponen, ¿qué opinas? ¿A quién defiendes? ¿A quién apoyas? Y nos hacen actuar, claro que sí. Ok, dice Gabriela, claro, y principalmente de los padres. Gaby, déjame saber si te refieres a los patrones de conductas aprendidos de los padres. Quiero yo creer, espero no equivocarme, pero dime por favor si fue así. Ok, dice Jacqueline Oliva, siempre que pasa algo así de violencia tienes que buscar ayuda y estar decidido en lo que harás. Sí, seas víctima o seas espectador. Es importante reconocer que no todo lo podemos hacer nosotros. Por aquí me decía Andrea, si mal no recuerdo al principio de la charla, mencionaba la pregunta de ¿y qué hago si me topo con violencia en la calle? Ok, una de las cosas más importantes de intervenir, de dejar de ser espectadores para intervenir y frenar, es reconocer mi propia vulnerabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy chaparrita, quienes me conocen lo saben, yo estoy bien chaparrita. Si yo veo a una persona musculosa o musculoso de unos 2 metros y así pues, y golpeando a alguien más, pues yo ni de show me meto físicamente a separarlos, porque yo no podría, tal vez, por mi fuerza, por mis habilidades, por mis capacidades, ¿sale? Entonces, entonces, lo que me tocaría a mí hacer es reconocer mi propia situación para entonces sí tomar la decisión adecuada, que a esto se le llama valoración de riesgos. Entonces, si yo no las puedo, pues lo que sigue es tomo mi celular y llamo a la policía, quien pudiera intervenir de manera adecuada. Recuerden que violencia ejercida en la calle puede denunciarla quien sea. ¿Sale? En la que es un poquito más complicada es cuando se da dentro del hogar. Pero bueno, insisto, para estas cosas, para este tipo de dudas, hay que acudir con los profesionales que lo saben, en este caso los abogados. ¿Sale, vale? Ok. Dice Fátima, esa frase que mencionaste de a mí me pegaban y salí bien, es célebre y en estos tiempos se sigue escuchando mucho. Ahora yo que tengo una hija, sobran las personas que me dicen eso y argumentan mucho que una nalgadita nunca hace daño. Y qué terrible que es que te digan esto. Vamos a aclarar algo, ¿sí? En la violencia y sus consecuencias no son algo que podamos controlar del todo. Las consecuencias son prácticamente un volado, ¿sí? Puede que no te pase, que no le pase nada a la persona, al niño,
porque le diste una nalgada, como puede que pase todo, ¿sí? Entonces creo que es muy importante esto que mencionas, Fátima, vamos, escuchar los consejos de las personas, pero darnos cuenta de dónde vienen. Son patrones generalmente aprendidos, son cosas que se reproducen como una guía ya establecida de lo que la sociedad considera adecuado o no. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, ok, dice Gabriela que sí, que se refería al patrón de conductas. Gracias, Gabriela. Muy bien, bueno, ¿qué les va pareciendo? Sobre intervenciones, ¿quieren, ¿quieren que les resuelva alguna duda más? Por ahí estoy pensando en lanzar, hace ya un ratito que lo hice, pero creo que sería adecuado volver a lanzar un taller que tengo para enseñar lo que son intervenciones en crisis, que es precisamente el brindar el apoyo a una o varias personas cuando hay una crisis. Y es abierto al público en general y está adecuado para que cualquiera pueda brindar lo que son los mentados primeros auxilios psicológicos. Si tienen interés, por ahí mándenme mensajito, eso sí, ya por inbox, para yo poder evaluar si lo saco para enero. Yo creo que sí, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy bien emocionada. ¿Qué otra cosa les interesaría conocer? Con lo que va hasta aquí, ¿les queda alguna duda? ¿Fui clara? ¿Fui redundante? ¿Fue aburrida? Platíquenme. Bueno, continuamos. Ok, un recordatorio nada más porque creo que es muy importante decirlo. Al no denunciar o notificar a las autoridades un delito, se incurre en una irresponsabilidad legal por omisión. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si yo sé que mi vecina se friega a los chiquillos hasta con el cable de la televisión y yo no hago absolutamente nada y por algún motivo las autoridades llegan a enterarse de que yo tenía conocimiento de esa violencia y no lo notifiqué, la autoridad puede venir y decirme, oye, ¿por qué? Toda persona que sea testigo, que tenga conocimiento de algún delito, está obligada a dar parte a las autoridades. Esto viene en el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco. ¿Sale? Así que ojo, eso nada más es un recordatorio, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿tienes alguna duda o te gustaría añadir algo? Dime, ¿hay algún otro tema que te gustaría que aborden? Tal vez no hoy, pero puedo hacerlo a futuro con muchísimo gusto. A mí me encanta hablar de psicología, todos mis cercanos lo saben, que si no me dicen no me callo. Yo todo el día puedo hablar de estos temas, así que díganme si quieren que aborde algún otro tema, si tienen dudas, sugerencias, comentarios, reclamos. Ahí escríbanmelo en los comentarios, me devuelvo para allá un minutito para ver qué me dicen. Ya estamos por ya estamos por terminar. Déjenme saber. Ay, no sé qué hice. No se ve la diapositiva, ¿verdad? Bueno, sabe qué hice. Les digo que soy nueva en esto. Ya. En caso de que, me dice Fátima, en caso de que conozcas el caso de violencia doméstica y la persona no quiere hacer nada, ¿qué se puede hacer para ayudar? Bueno, legalmente se puede hacer muy poco. Socialmente se puede hacer mucho. Hay que recordar que
toda violencia doméstica, que me supongo que quiero suponer que estás refiriéndote a violencia física, y tal vez psicológica ya subida de tono, porque no te enteras de no ser así. Creo que es muy difícil. Si la persona no quiere hacer nada, realmente no se puede hacer muchísimo. No podemos obligar a nadie, a nadie, a nadie a recibir nuestra ayuda. Pero sí se puede hacer saber a la persona que no está sola o solo, que estamos de su lado, que puede contar con nuestro apoyo. Es obviamente, insisto, después de un análisis personal, hasta qué punto puedo yo aportar, ¿verdad? ¿Qué tal que el vecino me dice, oye, me dejas quedarme a vivir en tu casa y yo tengo una casa de 1,4 y medio y pues así no se puede? Es un ejemplo, ¿sí? Tengo que reconocer primero mis capacidades, analizarme yo, ¿sí? Y ya con eso saber qué sí, de verdad, de calidad, puedo ofrecerle al otro. También se vale el ponerse de acuerdo con las personas de alrededor, los otros vecinos, para hacer algún tipo de contención o de dar parte, como por ejemplo ofrecerse a atestiguar ante la justicia que esta persona está siendo violentada. También se pueden ofrecer apoyos económicos, y en especie, y de muchas otras formas. Insisto y voy a hacer mucho hincapié en esto: si la persona no quiere ayuda, no se puede ayudar. También es parte del respeto hacia el otro el saber reconocer que cuando alguien dice que no es no, ¿sale? Y que no hay nada malo en ello, que no hay motivo para enojarse o para sentirse tristes o para decepcionarse o frustrarse. Si yo ya puse mi parte, es suficiente, está bastante bien, ¿sale? Si cada uno pusiéramos de nuestra parte, bueno, ¿qué les cuento? Sería mucho más sencillo todo. Ok, dice Leslie, dice, muchísimas gracias, me encantó mucho el tema y la información que nos proporcionó. No, hombre, Leslie, pues con muchísimo gusto. Te digo que yo estos temas y todo lo que tiene que ver con psicología me encanta. Entonces yo con muchísimo gusto, déjame saber si hay algún otro tema que te interese. ¿Sí? Me dicen los de prevención de violencia, Totónico, excelente información. Muchas gracias, licenciada Unice, por apoyarnos y brindarnos la información. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a explayarme en temas que me gustan. Gracias, gracias. Gabriela, muy bueno el tema. Muchísimas gracias, ojalá hagan más seguido. Voy a procurar hacerlo. Ya me ando animando, ya me ando animando. Este es el primero, por eso lo ven así como medio fallo en tecnología y... Pero bueno, ya me ando animando. Ustedes díganme si quieren algún tema en específico. De verdad, con muchísimo gusto. Ana, muchas gracias. Y con la Unice, la información otorgada en esta videoconferencia fue sumamente interesante e importante. Gracias, Ana. Espero que les haya sido fructífero, que les haya quedado resueltas dudas, que les haya generado más también. Pero bueno, pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias por mirar este live a todos ustedes. Estoy muy muy contenta de haberlos leído, de saber que estuvieron ahí. Yo soy tu psicóloga, Eunice Ledesma. Ya saben que yo no me despido. Estoy aquí con ustedes. Estoy a su servicio. Pasen una linda tarde. Nos vemos pronto.